Amigos, seguimos conversando con el presidente del Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad, CONADIS, Wilfredo Guzmán Jara. Bien, esta nueva ley, todo muy bien, y como se sabe que en el Perú existen leyes extraordinarias, pero ¿cómo hacemos para que se cumplan? Mire, fíjese, usted ha dicho algo muy interesante. En realidad en el Perú, desde 1985, existió la primera ley que creaba la institución pública en discapacidad, ley 24067, creó el CONAI. En el 99 se crea el CONADIS y ahora continúa el CONADIS, pero con una novísima ley. ¿Y por qué no se cumplió? Porque, como usted ha dicho, las autoridades a veces olvidan, no asumen sus funciones. En el caso de esta nueva ley, el 13º capítulo es extraordinario. Sanciona a las instituciones privadas que den servicios públicos de manera pecuniaria, desde 1 hasta 20 unidades impositivas tributarias, y tiene un plazo de ajuste razonable de 2 años. En el campo público, que es lo que nos interesa ahora más, es que el funcionario o empleado público que no cumple con la ley tendrá una sanción primero como amonestación, luego separación del cargo de 1 a 12 meses sin goce de haber y finalmente destitución. Pero ¿cómo hacen las personas con discapacidad para, digamos, si existe, por ejemplo, un reclamo, si van a una empresa pública y no les dan el trabajo, a pesar de que presentan las certificaciones necesarias, ¿a dónde pueden acudir? A CONADIS, que es el organismo sancionador, y estamos en ese proceso de reglamentación de la ley. Si estoy en Cusco, en Cajamarca, en Pucallpa, ¿a dónde acudo? CONADIS tiene oficinas desconcentradas en todas las regiones del país. Pero por otro lado, debo manifestarle que hace muchos años, hace 13 años, debieron existir oficinas municipales de atención a la persona con discapacidad y oficinas regionales de atención a la persona con discapacidad. Ha pasado tantos años y solamente hay 450 de ellas, y eso significa que esto ya no va a suceder, que los 1.838 municipios deberán tener sus oficinas, los gobiernos regionales, porque se ha creado el Sistema Nacional de la Discapacidad en el marco de la cadena de gestión pública. CONADIS es el que dirige el SINAPEDIS y pertenecen a SINAPEDIS los gobiernos regionales, sus programas, sus presupuestos y sus planes, los gobiernos locales, sus programas, sus presupuestos y sus planes, es decir, al servicio de las personas con discapacidad, y están en obligación de asumirlo. Una cosa que usted comentaba es bien interesante. Se le ha indicado al Ministerio de Vivienda, de acuerdo a la ley, que se reserven programas de construcción de vivienda muy especiales para personas con discapacidad. ¿Cómo van a acceder al crédito, por ejemplo, estas personas? Este tema se va a reglamentar, pero está en el marco de programas como ya han existido de techo propio, de Mi Vivienda, donde va a haber facilidades. ¿El Estado lo va a subsidiar? En parte seguramente, pero lo importante es que se van a construir viviendas accesibles. Usted puede visitar estos programas existentes y no hay viviendas accesibles. Es muy cierto. Entonces, yo creo que es un enorme avance también en materia de construcción. Porque bueno, si bien es cierto, en Lima ya existe, digamos, esa reglamentación, ya hay edificaciones que por lo menos tienen las condiciones necesarias para una persona con discapacidad, pero en las regiones todavía no existe. Efectivamente, por ello es que la ley apenas se reglamente tendrá una implementación intensa, y le reitero, ha nacido con el pan bajo el brazo, porque este gobierno sí le ha dado recursos a la discapacidad, cosa que no se ha hecho jamás. Le reitero, 700 millones de soles calculo que podré anunciar al país a fines de enero, porque vamos a revisar los presupuestos institucionales de apertura PIAS en los más de 2.500 pliegos del Estado. Pero hay un punto importante, además, que nosotros somos quienes debemos de hacer respetar esa ley. Nosotros que tenemos, por ejemplo, una familia, en la familia, una persona con discapacidad o un niño especial, ¿es así? Yo creo que sí, pero nuestros aliados muy importantes son los medios de comunicación, que deben ser educadores, que deben cultivar a la sociedad en ese propósito de solidaridad, de mirar a la persona con discapacidad como una persona que tiene capacidades, habilidades, potencialidades, y creo que la civilización y la historia lo han mostrado de manera suficiente. Hay otro punto, por ejemplo, que tienen plazo para implementar el ingreso al seguro social.
o sea, al Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Sí, le comenté que en el caso privado, no es en lo que me está conversando, es el plazo de 2 años. En el ámbito público va a ser inmediatamente que se reglamente la ley, y yo me comprometo públicamente con la sociedad civil sobre todo, a que el reglamento salga lo antes posible. La norma establece 120 días, pero si usted revisa en cuánto tiempo se reglamentan las leyes, a veces pasan años. Así es. En nuestro caso no va a ser así, ya estamos en plena elaboración, acabamos de constituir el equipo de conformante de desarrollar la reglamentación, vamos a ir región por región para que la sociedad civil, las personas con discapacidad, legitimicen este reglamento. En esta nueva ley se ha creado una entidad, Sinapedis, ya existía la OREDIS. ¿En qué existen estas dos? ¿En qué consiste y cuáles son sus funciones? En el caso de las OREDIS, son los representantes territoriales, o sea, regional, lideran las políticas regionales en materia de discapacidad, vinculan el tema con las direcciones regionales de educación, salud, transporte, deporte, cultura, trabajo, etcétera. Y en el caso de la SOMAPED, Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad, que están más cercanos a los ciudadanos, en realidad trabajan en vincular a todos los vecinos, los organizan, les vinculan a los programas sociales. Por supuesto, mire, ¿qué cuesta que una persona se inscriba en un formulario como SIS, un programa no contributivo de salud? Tendrán que trabajar en todos los programas sociales y que sea preferente para personas con discapacidad. Sinapedis lo que va a hacer es dirigir el sistema nacional, pero no solo involucrando a las OREDIS y la SOMAPED, sino al gobierno regional entero, a los gobiernos locales en general. Por ejemplo, las personas con discapacidad que quieran tener un trabajo independiente o quizá que ya tienen una empresa y que estas contraten personas con discapacidad, ¿tienen algún beneficio? ¿La ley los ofrece? Varios. Por ejemplo, el mismo beneficio de la deducción del impuesto a la renta funciona ahí. Luego, si hay una licitación y empatan, gana la empresa de personas con discapacidad. Otro beneficio es que podrán... ¿Cómo hacemos para que esa licitación sea limpia también? Para que ganen estas personas. Bueno, ese tema ya escapa a mis opiniones, pero lo que yo sí le puedo decir es que estas empresas tienen el 5% de todos los créditos, beneficios que el Estado dé al desarrollo empresarial. El 5% va a ser dedicado a las empresas de personas con discapacidad. ¿Alguna línea telefónica que tenga disponible el CONADIS? Sí, el CONADIS, el número telefónico es el 630-5170. Esa es nuestra central. ¿A nivel nacional? A nivel nacional. Y nuestra página web es www.conadisperu.gov.pe. Sí, pueden visitar, está muy implementada. Además, ahí tienen todas las noticias actualizadas, ¿es así? Y aprovecho en decirle de que nosotros permanentemente editamos una revista, CONADIS, que es muy técnica, con muchos datos estadísticos, y con todo lo que hemos logrado. Yo quisiera que me permita un minuto para decir, por ejemplo, que hemos creado un programa Soy Capaz, que en 5 meses y medio hemos colocado en las empresas privadas 986 personas con discapacidad a trabajar. Bien, muchísimas gracias por estar aquí en Enlace Nacional. Bien, amigos, estuvimos conversando con el presidente del Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad, Wilfredo Guzmán Jara. Nosotros nos vamos a una pausa y ya regresamos con más.